El Señor les bendiga. Vamos a estar tratando un tema esta noche que seguramente a usted le va a interesar y lo necesitamos a diario en la vida, en la toma de decisiones o de propósitos o de metas que nos trazamos permanentemente. Vamos a pensar en unas palabras de Pablo cuando él dijo que son muchos, o al hablar de los que corren en el estadio, dice que todos a la verdad corren, pero solo se lleva el premio y lo hace en forma de pregunta. Y luego es invitando a un desafío cuando dice a usted que escucha y a todos: corred de tal manera que lo obtengáis. Eso es lo que hacemos en la vida. Siempre estamos aspirando, decimos soñando, procurando, corriendo en la lucha por alcanzar metas, objetivos, propósitos, por ser exitosos en las cosas que hacemos o los proyectos a los cuales nosotros nos disponemos. Dice que la vida es como aquellos deportistas que corren en un estadio. Dice que se esfuerzan, que luchan, que se abstienen de todo. Hay negación en ellos porque tienen en mente un premio, ganar o obtener un galardón. Pero hay algo que parece que como que quisiera limitar para decir que en realidad no es del que más corre, ni del que es más fuerte, pero tampoco del que es más afortunado. El sabio Salomón dice que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Ve usted que siempre aquel deportista que corre en el estadio, ese atleta que corre en el estadio, está limitado por una cantidad de circunstancias como barreras que tratan de decirle: bueno, usted es muy fuerte, pero seguramente no será el ganador. Usted es muy sabio, pero seguramente no le va a alcanzar la fuerza o el aire o la energía para obtener lo que se propone, las riquezas o la abundancia. Usted habla bien, habla muy bonito, se capacitó para ser un sabio, para ser un hombre culto, profesional, elocuente. Pero no es suficiente los títulos que haya alcanzado o obtenido. Salomón también habla cuando dice
me volví y vi siervos a caballo y príncipes que andaban a pie. Siervos a caballo. Es como una manera de decir, aquel no lo merecía, porque no pertenece a una familia distinguidísima, porque no fue el dinero el que lo posicionó, o la elocuencia, o la riqueza, o los favores que siempre tuvo. Hubo otro que en la vida, o que la vida para él pareció mezquina. Sin embargo, vea usted que él fue la persona que logró alcanzar el objetivo. En la Biblia hay unos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Tamar, la nuera de Judá. La Biblia nos dice que cuando ella fue a dar a luz, había gemelos en su vientre. Y sucedió algo extraño en aquella ocasión. Dice que estaba en camino de esos dos niños que había en el vientre de esa joven. Dice que estaban en camino, o había uno más adelantado, más cerca a la puerta para salir, para nacer, pero no se atrevió a nacer. Sacó una mano, una manito, y la partera ató esa mano con un cordoncito de grana, pero él hizo ese empeño, ese esfuerzo, ese intento de salir. Sacó la mano y luego se arrepintió de nacer, como si hubiera dicho, no nazco todavía, mejor espero un momento, mejor voy a reflexionar un poco, ¿cómo será ese proceso para yo salir afuera a la luz, para nacer, y luego que haya nacido, lo que sigue de ahí, voy mejor a pensar un poco? Y mientras él estaba resolviendo si nacía todavía o si esperaba un poco, dice que su hermano Fares, él no se puso a pensar, sino que simplemente aprovechó el momento cuando el hermano Sara metió la mano y por esa brecha él salió. Él nació primero. Y ahora ahí lo tenemos. El que naciera primero sería el primogénito. Sería el que se llevaría el premio. Y Fares, en este caso, que no estaba en el proyecto o en el camino para nacer primero, porque su hermano estaba en la puerta, pero tan pronto vio una luz, por esa rendija, por esa luz, penetró y salió al exterior, y de esa manera se convierte en el primogénito, en el primero, porque se atrevió a ir más adelante, porque se atrevió a vencer los obstáculos, a dejar de lado los impedimentos y a ir más adelante. Quiero terminar esta historia con un hecho
asombroso que sucedió el día de la resurrección del Señor Jesús, vamos a fijar una hora. Vamos a decir que eso sucedió alrededor de las 5 de la mañana, cuando estaba oscuro todavía. Jesús había dicho que nacía el tercer día, que resucitaba el tercer día. Y ese primer día de la semana era el tercer día, marcaba el tercer día, cuando Jesús, según la profecía, debía resucitar. Y mire lo que sucedió. ¿Quién llegó primero al sepulcro? Una mujer. Dice la Biblia, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella llegó de mañana. Bueno, ¿qué más había en la mente de María? Ella sabía, por las palabras de Jesús, que Jesús nacería ese día. Y ella estuvo expectante muy temprano en la mañana, era oscuro todavía. Llegó al sepulcro y seguro desde una posición un poco en la distancia, alcanzó a ver por entre el reflejo de la luz de las estrellas que la piedra había sido removida. Y seguramente la oscuridad reinante aún no lo dejó ver más. Y entonces por esto ella dedujo no que Jesús había resucitado, sino que se habían llevado el cuerpo del Señor. Diríamos, dos cosas se le vinieron a ella a la cabeza, a la mente. Una, que los enemigos que odiaban a Jesús se habían llevado el cuerpo, trasladándolo a otro lugar para tratar de despistar al pueblo creyente, distorsionando toda la verdad de las profecías, de lo que Jesús había dicho respecto a su resurrección, toda la verdad respecto a lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. O la otra, que los discípulos habían venido de noche y se habían llevado el cuerpo del Señor para algún lugar, tal vez para darle alguna forma de arreglo o no sé qué cosa a ese cuerpo en ese tiempo, en esa época y en aquellas regiones acostumbraban momificar los cadáveres. Alguien pudo habérselo llevado para momificar ese cuerpo. De todos modos, por lo que sea, María llegó hasta ese lugar. Si bien es cierto, llegó primero al sepulcro de mañana, ese primer día, siendo aún oscuro. Pero ella se fue con la noticia y se va en busca de Pedro y de Juan. Y les cuenta. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
¿A dónde le han puesto? Eso fue lo que ella le dijo a Pedro y a Juan. Esto los animó a ellos. E inmediatamente los dos salen corriendo apresuradamente para ir a observar lo que había sucedido y para corroborar la noticia de María Magdalena. Dice la Biblia, y salieron Pedro, aquí va primero Pedro, y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Pedro salió primero, e inmediatamente Juan lo iba siguiendo. Iban corriendo esa mañana. El siguiente texto nos dice, y corrían los dos juntos. Luego dice, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. ¿Ve usted cómo se desenvuelven las cosas? Cómo una noticia, mientras pasan los minutos, los instantes, va cambiando. Y cómo las cartas se van moviendo, las fichas se van moviendo de un lado al otro, haciéndolo el ganador o el perdedor, haciéndolo el primero o el que va después. De todos modos, hay un juego de ajedrez en todo esto. Y aquí van compitiendo, como en una carrera, a ganar un premio. ¿Quién será el ganador? ¿Quién ganará? Es difícil predecir cuando las cosas están sucediendo tan rápido. Dice la Biblia, y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. O sea, hubo un momento donde iban apareados los dos. Pero Juan corrió más deprisa, era más veloz de piernas, corrió más deprisa. Y llegó primero al sepulcro. Juan, tal vez era más joven, más veloz, más capaz de desarrollar una velocidad, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. ¿Ve usted? Llegó al sepulcro y se bajó hasta la cueva, diríamos hasta la puerta de la cueva, a mirar, y alcanzó a ver los lienzos puestos allí. Pero hay algo que nos debe asombrar aquí, y es lo que dice el final del texto. Pero no entró. Hasta ahí llegó, hasta la puerta de la cueva. Vio los lienzos, pero no entró. Ahora llega Pedro. Venía corriendo más despacio porque su fuerza no le daba para más. Tal vez sus piernas seguramente eran más pequeño de estatura. Luego llegó Simón Pedro tras él. Y mire lo que dice la Biblia. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Él entró a la cueva y por eso pudo ver otras cosas, y por eso pudo ver en detalle
que los lienzos estaban en un lugar, las cuerdas en el otro. Pudo observar con detenimiento algunos hechos que iban a ser importantes a la hora de dar el testimonio de la resurrección de Jesús, a la hora de animar a los otros hermanos que muchos se encontraban desorientados, desilusionados, turbados, confundidos, sin esperanza, tristes. Y esa cantidad de detalles iba a ser necesario y un testimonio transparente y vívido y fuerte para poder testificar con fuerza, como sucedió el día de Pentecostés, que él pudo testificar con fuerza que Jesús había resucitado, que estaba vivo, que había subido al cielo, que había sido glorificado, y gracias a todo eso el Espíritu Santo se había derramado, y en virtud a eso 3,000 personas se convierten, y así nace la iglesia aquel día de Pentecostés. Querido oyente, usted que está escuchando esta noche, tal vez quiera emprender caminos y destinos en la vida, pero de pronto ha corrido, de pronto ha hecho cosas, de pronto se ha animado a llegar a algún punto del camino o a correr, pero no con la fuerza necesaria, con la potencia necesaria para llegar. O de pronto ha llegado hasta el punto de tener en sus manos los logros o los sueños o los proyectos que se trazó en la vida. Ha llegado hasta la puerta del palacio de los éxitos, pero alguna cosa lo detuvo, o por alguna cosa usted se detuvo, se frenó, se desanimó, se desalentó y no fue más adelante y perdió el premio y perdió la corona. Esta noche le estoy diciendo, ve más adelante, corre en busca de los logros, de los objetivos. Atrévete a ir más lejos. Atrévete a luchar. Atrévete a aceptar los retos, los desafíos. Y atrévete a ir más allá, a donde otros por alguna razón no han podido llegar. Sea usted el vencedor esta noche. Que Dios le ayude a la hora de tomar las más grandes decisiones de tu vida. El Señor te bendiga y que pases una feliz noche.